Muy buenas tardes, bienvenidos a Cripto Negocios, bienvenidos un día más al programa Cripto de referencia de la televisión española, con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre contando con los mejores expertos en un día en el que Bitcoin ha vuelto a tocar máximos anuales, ha vuelto a romper una barrera importante, la de los 40.000, y ojo porque ha pasado de los 41 y también de los 42.000 dólares, subidas de más del 150% en lo que llevamos de año. Hace apenas un año estábamos en torno a los 16.500 más o menos, tocando mínimos, con algunos grandes expertos como por ejemplo Gonzalo Bernardos, Yago Álvarez, diciendo bueno, pues que esto de Bitcoin era una burbuja, que más o menos pues iba a ir a cero. Desde entonces subidas, como les decimos, de más del 150%, superando incluso las subidas del oro en las últimas horas. Por supuesto, esto está callando muchas bocas, también la de todos los detractores del propio Nayib Bukele, del presidente de El Salvador, que ya de momento pues la apuesta está en positivo, ya está ganando en torno a los 3 millones y además, ojo, porque el propio Bukele dice que no va a vender con el precio de Bitcoin, como les decíamos, superando los 40.000 dólares. Las criptomonedas que holdea el gobierno de El Salvador ya están en ganancia. A la fecha, las inversiones efectuadas por el gobierno de Nayib Bukele desde hace prácticamente 2 años tienen un porcentaje de ganancia no realizada del 3,2% según los cálculos del sitio Nayib Bukele Portfolio Tracker. Se estimaba que la inversión llegaría al punto de ganancia al momento en el que el precio de Bitcoin superara precisamente los 40.000 dólares, un valor que se alcanzaría en algún punto de diciembre de 2023 o incluso en enero de 2024. Sin embargo, el fuerte impulso alcista del mercado hizo que esta predicción se cumpliera bastante más rápido, ya que el valor de esta moneda digital ha superado esta cantidad este 3 de diciembre, como os decíamos, llegando a tocar incluso los 42.000 dólares. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha salido al paso en las redes sociales y ha afirmado que la inversión en Bitcoin del país genera una ganancia ya de 3,6 millones de dólares. Eso sí, como les decíamos, Bukele ha aclarado que el gobierno de El Salvador no tiene intención de contabilizar las ganancias y dijo además que es consciente de que los precios de la criptomoneda van a seguir fluctuando en el futuro. Dice Bukele: por supuesto, no tenemos ninguna intención de vender, ese nunca ha sido nuestro objetivo. Dice además que son plenamente conscientes de que el precio va a seguir fluctuando en el futuro y que eso no afecta a su estrategia a largo plazo. No obstante, dice que es importante, como decía yo, que los detractores y los autores de esos artículos críticos que se reían de la apuesta de El Salvador, que iban contando a cada minuto las pérdidas, pues que ahora hagan lo mismo, ¿no? Que se retracten. Dice que lo responsable sería que se retractaran, que ofrecieran disculpas o al menos que reconozcan que El Salvador ahora está dando ganancias, así como repetidamente informaban de que estaban incurriendo en pérdidas. Esto es lo que ha agregado el presidente Nayib Bukele, que tiene que ser una de las personas más contentas, desde luego, en las últimas horas. El otro seguramente sea Michael Saylor. Las cifras evidencian una recuperación de la inversión institucional después de las pérdidas que se sufrieron a lo largo de 2021 y 2022, cuando las tenencias se depreciaron en un 47% y las pérdidas se estimaban en más de 53 millones de dólares. Como saben, este FOMO, este optimismo en torno a los ETFs de Bitcoin está disparando el mercado, también sumado a la caída del dólar, máximos prácticamente de los últimos 20 meses, desde antes que ocurrieran los desastres de Terra, también de FTX, con Bitcoin superando los 40.000 dólares y sigue rompiendo niveles. Vamos a analizar todas estas cuestiones, repasamos el mercado cripto, echamos un vistazo al top 10. Empezamos a echar un vistazo al mercado cripto con Bitcoin, como ven, que sigue por encima de los 40.000 dólares, sigue con subidas importantes durante la última semana y en este caso acercándose de nuevo a la zona de los 42.000, subidas del 12,23% en la última semana, con fuerza en las últimas 24 horas, 4,81% arriba hasta los 41.566 dólares. En segundo lugar tenemos Ethereum, también subiendo con fuerza, un poquito menos que Bitcoin, pero ojo, porque más del 10% arriba en la última semana. En las últimas 24 horas también subidas del 2,91% hasta los 2.222 dólares. Hablamos de un nivel importante para Bitcoin, en torno a los 42.000 que ha llegado a tocar. Ethereum también rompiendo niveles importantes, en su caso el de los 2.200 dólares. En cuarto lugar tenemos a BNB, a pesar de todo lo que ha pasado con Binance, impulsado por las subidas de Bitcoin y Ethereum, viene ya en positivo en la última semana, un 1,79% arriba en las últimas 24 horas, también 1,68% de alzas hasta los 230 dólares. En quinto lugar tenemos a XRP, también en positivo, también subiendo en la última semana, algo menos, un 3,07% arriba en las últimas 24 horas. Viene con ligeras subidas del 0,17% hasta los 62 centavos. Sexto lugar
Para Solana, en positivo, con fuerza en la última semana, un 11,28% arriba, pero cayendo en las últimas 24 horas un 2,97% hasta los 60,91 dólares. Octavo lugar para Cardano, también en positivo, también subiendo en la última semana, un 5,97%. En las últimas 24 horas, arrastrado por las subidas de Bitcoin y de Ethereum, viene un 2,63% arriba hasta los 40 centavos. En noveno lugar tenemos a Dogecoin, ojo, porque es la única que sube más que Bitcoin durante la última semana, un 13,51% arriba en los últimos 7 días. En las últimas 24 horas también algo más de 5 puntos porcentuales, 5,21% arriba, rozando ya los 9 centavos. De momento está en 0,088. En décimo lugar vemos a Tron, es la nota discordante, la nota negativa en el mercado cripto. Sigue cayendo en la última semana, un poquito, un 0,83%, pero remonta ligeramente en las últimas 24 horas, 0,20% arriba hasta los 10 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Como ven, sigue el optimismo, siguen las buenas noticias, que repasamos ya con las Crypto News. Empezamos a repasar las noticias más importantes del día de hoy y empezamos hablando de Bitcoin, empezamos hablando de esta subida importante que hemos visto durante las últimas horas, que tiene algunas explicaciones. Por ejemplo, muchos analistas apuntan a que los tipos podrían caer en 2023, por esto los inversores están volviendo a recurrir a las criptomonedas para comenzar el año. Bitcoin, como les decía, ha subido ya más de un 150% en los últimos 12 meses, lidiando con la desaparición de la moneda estable Terra en mayo pasado, también con el caso FTX, la quiebra del que era hasta entonces el segundo exchange más importante del mundo, ya está en los mismos niveles que hace más de año y medio. Además, añadiendo más combustible para cohetes, está la creciente perspectiva de que la SEC apruebe un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin al contado que desbloquearía miles de millones en entradas de accionistas. Como les dijimos, una ventana que ya se ha abierto del 5 al 10 de enero en menos de un mes. Todo apunta, que saldremos de dudas, todo apunta a una aprobación de estos ETFs de Bitcoin que están, desde luego, impulsando el mercado. Entre ellos, por ejemplo, BlackRock y ARK Invest ya representan importantes actores financieros que buscan este tipo de ofertas. Los analistas han argumentado que la aprobación de un ETF de Bitcoin podría allanar el camino para una mejor adopción y también para más inversores institucionales. Con el foco puesto en Bitcoin, hablamos ahora del prestamista más grande de Brasil, de Itaú Unibanco, que ha introducido un servicio de comercio de criptomonedas para clientes en su plataforma de inversión. Se une de esta forma a otros actores locales en el mercado de intercambio de activos digitales. Inicialmente, la última oferta de Itaú facilitará el comercio de Bitcoin y Ethereum, las dos criptomonedas más destacadas. Sin embargo, según Guto Antunes, según el director de activos digitales, el banco está planeando incorporar criptomonedas adicionales en el futuro. Esto es lo que ha dicho en una entrevista concedida a la agencia Reuters hoy mismo, que dice: comienza con Bitcoin, pero nuestro plan estratégico general es expandirnos a otros criptoactivos en el futuro. Afirma que las futuras expansiones dependen de las regulaciones judiciales en Brasil. Y terminamos con más noticias. Ponemos el foco en uno de los exchanges más importantes del mundo, en Coinbase, y en concreto en su director ejecutivo, en Brian Armstrong, que enfatiza el papel fundamental de Bitcoin para asegurar el éxito futuro de la civilización occidental en medio de muchos desafíos financieros. Armstrong destaca los patrones históricos de monedas de reserva, como por ejemplo el dólar estadounidense, lo que indica una tendencia hacia la inflación y la pérdida de dominio. Según el CEO de Coinbase, considera que el aumento de las monedas digitales está desafiando el supuesto de que Estados Unidos continúa con las políticas inflacionarias. Brian Armstrong diciendo que Bitcoin es clave para la estabilidad occidental. Como ven, Bitcoin sigue cogiendo peso, sigue convirtiéndose en un papel, en un jugador fundamental. Algunos dicen pues que no es un valor refugio de momento, como ven, más o menos a la par del oro en la última semana, y desde luego con muchas dudas, con muchas preguntas, muchas cuestiones que vamos a analizar durante los próximos minutos aquí en Criptonegocios. Una breve pausa y volvemos con los mejores expertos aquí en Negocios Televisión. La economía mundial ha seguido dando muestras de resistencia a medida que remitían las inquietudes en torno a la inflación. Esto ha infundido en los mercados la esperanza de que los bancos centrales podrían haber orquestado un aterrizaje suave. Pero creemos que el riesgo de recesión sigue siendo elevado. Teniendo esto en cuenta, estos son los 3 temas a los que estaremos atentos en este trimestre. El primero son las señales económicas, donde los datos han arrojado grandes divergencias. La inflación, por ejemplo, ha descendido
aunque no con la fuerza que habían deseado los bancos centrales. Lo que las empresas están cobrando por intereses está siendo superior a lo que tienen que pagar por su deuda contraída. Y por contra, los consumidores ya han agotado casi todo el dinero que habían acumulado durante la pandemia, lo que les deja menos protegidos frente a la desaceleración. En segundo lugar, parece que el ciclo de subidas de tipos ha tocado techo en Estados Unidos y en la zona euro. A pesar de ello, apenas hay indicios que sugieran que los bancos centrales vayan a empezar a recortar tipos dentro de poco. Esto hace que tengamos que fijarnos en el considerable volumen de vencimientos de deuda de empresas y en el coste de refinanciación al que tendrán que enfrentarse. Por último, China. La cautela posterior a la pandemia ha provocado que las empresas y los consumidores sean reacios a gastar, lo que ha entorpecido su ritmo de recuperación. Restaurar la confianza será clave para el rebote de China y las autoridades son conscientes de que, para conseguirlo, se necesita estabilidad en sectores clave, especialmente en el inmobiliario. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, analizando una jornada frenética para el mercado cripto durante las últimas horas, con Bitcoin volviendo a tocar máximos anuales, Ethereum también superando niveles importantes, en su caso el de los $2.200, y con muchas dudas. Primero, ¿qué sucederá de aquí a final de año? Luego, claro, también se plantea la pregunta de si Bitcoin ya es un valor refugio, viendo lo que ha sucedido también con el oro durante las últimas horas, y también qué va a pasar a partir de ahora con las altcoins en un momento pues, en el que Bitcoin poco a poco va ganando cada vez más market cap, más cuota de mercado. Hay dudas de que en el momento en el que Bitcoin pierda un poquito pueda venirse un resfriado o un susto para las monedas, para las criptomonedas más pequeñas. Vamos a analizar todas estas cuestiones de la mano de Jesús Colomera, fundador de Visual Crypto, que está por aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Jesús. Buenas, ¿cómo estás, Sergio? Pues bien, un placer tenerte por aquí, una semana, bueno, pues desde luego emocionante, ¿no? Para todos aquellos a los que les gusten las criptomonedas, con Bitcoin rompiendo niveles, yo creo que sorprendiéndonos a todos, porque me acuerdo de conversaciones contigo a principios de año, Jesús, que hablábamos poco de zonas de cara a final de año, hablábamos pues igual de los 30, los 35.000, pero una vez más nos ha sorprendido a todos, ha roto el nivel de los 40.000 y ojo porque además lo ha roto con fuerza. Hace apenas unas horas tocaba a los 42.000, ahora estaba en torno a los 41.500. Antes de ir a los gráficos, antes de ir a las métricas, quiero saber un poco tu opinión, Jesús, si estás sorprendido por este aumento tan repentino y también tan fuerte en las últimas horas. Sí, totalmente. A ver, sorprendido no es la palabra porque ya la experiencia te da ese conocimiento de que a lo mejor Bitcoin no sigue patrones lógicos, tanto técnicos como relacionados con Smart Money Concepts y demás, pero nada más lejos de algo natural. También tenemos que abordar la situación como tenemos ya FOMO, tenemos FOMO del minorista, del retail. Contigo aquí hemos hablado muchas veces de los flujos de capital, de esa necesidad de que pase el dinero de Bitcoin a Ethereum, que ahora podemos ver, y luego a altcoins. Entonces estamos viendo un poco esto. Pero ¿cómo lo estamos viendo? De una forma un poco desordenada desde el punto de vista que a mí me toca como trader y que esto, por ejemplo, pues no te lo encuentras en el eurodólar, quizá no te lo encuentras en el petróleo, o a lo mejor no te lo encuentras en alguna divisa o en el Nasdaq, aunque también las subidas que hemos tenido en el S&P Nasdaq tela. Pero estamos viendo situaciones excepcionales en el sentido de que, bueno, pues ya lo sabemos. Se puede ir a la luna. Ahora mismo yo no sé si puedo subir a 50.000 o bajar a 32.000 en 2 días, Sergio. Entonces toca estudiar, toca analizar las zonas. Yo ahora mismo le digo a mis alumnos, ni me pongo largo ni me pongo corto. Estoy simplemente analizando posibles zonas de corrección, tanto en 50.000 como en 30.000, como podemos ver. ¿Y qué es más probable? Un poco, Jesús, si nos ceñimos precisamente a eso que estabas comentando, ¿qué zonas debemos mirar? ¿Qué niveles tenemos que tener en cuenta? Un poco, ¿cuáles son las claves a partir de ahora? Yo creo que
Muchos dudaban incluso de que pudiese romper esta zona de los 40.000 antes de finales de año, como decíamos hace apenas unos minutos. No solo la ha roto, sino que además la ha roto con fuerza, atravesando hasta prácticamente los 42.000. A partir de ahora, ¿qué? ¿Dónde nos fijamos? ¿Dónde hay más liquidez también? ¿En qué puntos? Exactamente. Lo primero que tenemos que tener claro es que algo que sube un 60% en 50 días está un poco sobrecomprado, ¿vale? Ya conocemos de sobra Bitcoin y sabemos cómo funciona, sabemos que a lo mejor no sigue las leyes, por así decirlo, de los mercados más regulados y que eso otorga cierta volatilidad dentro de bueno, pues todo el protagonismo que tienen los retail, los minoristas, enfrentados también a un conjunto de inversores institucionales con mucha capacidad de análisis y mucha información, ¿vale? Entonces, ahí parte, bueno, pues tenemos que ir estudiando zonas. A mí me gusta mucho señalar la que siempre te comento y hago el gráfico un poquito más pequeño, la que superamos, y aquí lo hemos hablado mucho, la zona psicológica cuando FTX reventó y se llevó el mercado a los 15.000, luego hemos tocado una o dos veces, la hemos traspasado hace aproximadamente, como tengo por aquí señalado, hace 50 días, 45 días, con potencia, y esto es lo que comentamos durante los últimos meses. ¿Hemos consolidado la zona por arriba? Sí. ¿Estamos teniendo un indicio de tendencia alcista? Sí, pero vamos a definir lo que es la tendencia alcista. Al final no deja de ser una expansión, una corrección, una expansión, una corrección. Obviamente estamos en una expansión y ver correcciones lógicas sería totalmente natural dentro de un ciclo alcista legítimo, ¿vale? Nada sube eternamente, como ya sabemos, aunque es muy psicológico el mercado este y algunos se pensarán que esto va a subir hasta el infinito. No sabemos hasta dónde va a llegar. Hemos dicho que está sobrecomprado. Tenemos zonas de oferta y bueno, en semanal se ve también bien, pero como estáis viendo son anteriores zonas en las que se negoció el precio y al final perdió esos niveles de confianza en torno a los 38 y 45, ¿vale? Y eso a mí me hace pensar que podemos, totalmente natural y totalmente lógico y totalmente veraz, eficiente, como queráis llamarlo, pegar una serie de bajones que pueden ser conservadores, más moderados o más dinámicos. Yo aquí hoy estudiaba, por ejemplo, tres zonas, una de un menos 15%, otra de un menos 20% aproximadamente y otra de un menos 30%, que puede ser un poco la más caótica y la más improbable. Pero que tengamos un par de semanas bajistas entraría dentro de lo que, bueno, yo calificaría como algo totalmente normal, a la zona de 35, 34, 35, donde se sitúa una serie de puntos clave que han dejado una liquidez seguramente tremenda en mercado, ¿vale? Todos estos de aquí. Todos estos impulsos, para que os fijéis, serían los stop loss de los que se han metido dentro del mercado, ¿vale? Todo el mundo que ha ido comprando habrá puesto los stop loss por aquí abajo. Entonces esa sería la zona a vigilar en primera instancia ante correcciones mayores. Pues nos quedamos, Jesús, nos apuntamos esa zona en el caso de Bitcoin. Si te parece, me parece también interesante echar un vistazo a la dominancia. Decimos que Bitcoin no para de subir, tenemos el foco puesto también en las altcoins, algunas subiendo un poquito, por ejemplo, resaltábamos el caso de Dogecoin, ¿no? Subiendo incluso más que Bitcoin en las últimas horas. De hecho, es la única, por ejemplo, dentro del top 10. Cuéntanos un poquito, Jesús, cómo está la dominancia y sobre todo qué podemos esperar para las altcoins. Alguna vez nos has comentado aquí este ciclo, ¿no?, de cómo va fluyendo el dinero. Quiero que nos cuentes también en qué punto de ese ciclo estamos, qué puede pasar ahora con las altcoins. Pues mira, cositas muy interesantes. La última vez, fíjate que esta línea fue de la última vez que hablamos, hace creo que 2 semanas, y comentábamos que en el corto plazo estaba alcista, mucha entrada de capital en Bitcoin, que como habéis visto en el gráfico sigue entrando capital, ya no nos ponemos a ver de quién, sino que bueno, sigue entrando capital, el mercado sube y al final la dominancia, como estáis viendo, también sube, ¿vale? Esta flecha de la última vez que hablé contigo es simplemente lo que entendemos que debería suceder cuando las altcoins tomen más protagonismo, recojan esa serie de capital que exceda de Bitcoin, ya que los protagonistas de mercado se sientan más seguros con activos más volátiles o más reacios a obtener muchos mayores rendimientos.
y es lo que podría suceder. Esta es la traducción, esta flecha es la traducción simplemente de que las altcoins se lleven más protagonismo que Bitcoin, ¿vale? Por ahora, fíjate, como hemos dicho también muchas veces, que Ethereum es el buque insignia, ¿no?, de las altcoins. Primero el capital va a los activos más conservadores, a los activos más moderados y va pasando a los activos más volátiles. Fijaros lo bonito que ha hecho Ethereum, que comentamos, fíjate, el recuadro este fue la última vez que hablamos y dijimos, oye, que frente a la subida de Bitcoin que estamos viendo, que estamos analizando durante ya, hemos dicho, más de 50 días, Ethereum estaba parado, Ethereum estaba sin superar los máximos anuales de 2023, Ethereum estaba en rango. Este domingo justo ha superado estos máximos anuales, entonces es lo que estábamos esperando para quizá ya empezar a pensar en un ciclo alcista, en un bull run. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente, lo que hemos visto del ciclo? ¿Cuál es el siguiente? Fíjate, te voy a poner un ejemplo en una altcoin, ¿vale? Solana, ¿vale? Una altcoin normalita, ya veterana, que puede no subir tanto como otras, que puede no ser volátil, pero bueno, que ahí está. Fijaros cómo no ha superado. Fijaros cómo no ha superado sus máximos, ¿vale? Al final esos máximos proporcionales, y voy a poner los gráficos muy rápido, ¿vale? Fijaos que lo superamos en Ethereum, fijaos que lo hemos superado por creces en Bitcoin, pero ¿qué está pasando con las altcoins? Pues estos son ciclos totalmente normales y al final para que lleguen a convencer tiene que llevar un proceso que pasa por Bitcoin, que pasa por Ethereum y que a ver si llega a este tipo de altcoins, ¿vale? Más veteranas, por así decirlo. Yo estoy vigilando esta, yo qué sé... Esta y Ethereum más o menos son las que estoy vigilando porque no me voy a poner a hablar de Polkadot y todas estas porque no soy experto tampoco en cripto y en altcoins nuevas. Por ejemplo, tengo aquí, por ejemplo, BAM Protocol, AXS. Bueno, me encanta Arbitrum por lo que son todos los problemas que soluciona, pero fijaros que así, cogidas al azar, no están superando los anteriores máximos, que es lo que me haría pensar en un ciclo y alcista un poco más bien definido, ¿vale? Entonces, claro, como resumen, veo la dominancia creciendo, algo lógico. Veo a Ethereum teniendo un comportamiento bastante bueno y me faltaría ese comportamiento en las altcoins. Luego ya, a lo mejor, con el gráfico de Bitcoin delante, me pegaría una bajadita, una recogida de liquidez y con ya la confianza un poco más restaurada, seguir comenzando con una fase alcista. Eso más o menos es lo que debería hacer el mercado, ¿vale? Y con comillas en debería, y es lo que espero para, bueno, pues para ir monitorizando un bull run. Lo que sucede en los próximos meses, pendientes también, Jesús, de esta aprobación de los ETFs, que es, bueno, la clave, ¿no?, de este impulso que estamos viendo, sobre todo el optimismo que se está generando y sobre todo la posible entrada de más institucionales, que es un poco lo que está moviendo tanto el mercado en las últimas horas. Si te parece, Jesús, más allá de las gráficas, vamos a las métricas. Cuéntanos un poco qué se cuece a nivel de análisis on-chain, sobre todo un poco para ver qué puede pasar en el corto plazo, si tenemos alguna pista en estas gráficas. Sí, fíjate que desde hace un mes o así, ya las métricas más sencillas, fíjate que esta es una métrica de las más sencillitas, ya nos daban cruce de medias, ya nos empezaban a indicar que la zona, digamos, más de sobreventa pasaba a sobrecompra, que teníamos un impulso, que todos los indicadores más sencillos estaban acompañando al precio y nos daban ciertas señales de compra, de seguir acumulando, ¿vale? Eso por un lado. Y luego también, esto es lo que te quería enseñar para comenzar, por el precio realizado a corto plazo, que a mí me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque podemos vislumbrar de forma muy, muy sencilla esa diferencia entre la media de precios en los que han sido adquiridos esos Bitcoin por la parte de los cortoplacistas, por la parte de los minoristas, por la parte de los que se suben al carro, por así decirlo, en última instancia. Y fijaros que cuanto más amplio ha sido esa distancia, por así decirlo, con el precio, ¿vale? Esa métrica de precio realizado con el precio ha vuelto de forma muy volátil a la media, al punto de equilibrio, que no es otro que el precio. Entonces, es lo que estoy esperando también un poco
y es una forma muy rápida de explicarlo. Fijaos que tenemos aquí todas las cortes, por así decirlo, de corto plazo, pero dentro de este gráfico están los que han invertido entre 1 y 3 meses, entre 3 y 6 meses, ¿vale? Hasta llegar a los 155 días. Estamos sobreextendidos en esta métrica, ¿vale? Aquí no tengo delante, digamos, el porcentaje que se aleja precio con la media, pero estamos en una etapa en la que la mayoría, por no decir casi todos los inversores, están en positivo. Y es lógico, y esto respalda lo que comentábamos antes, una vuelta a la media y, como estáis viendo, precio medio de 32.000. Al final, comparar este tipo de métricas que te va traduciendo los puntos de equilibrio o de break-even de esta cohorte más volátil de inversores, cuadra mucho con los soportes que tenemos por aquí definidos, ¿vale? Pues la zona a lo mejor está de 32.000, como estábamos comentando, ¿vale? Al final es ir narrando un poco toda esa narrativa, todo ese diálogo que te van informando, y, como he dicho, yo os aconsejo a todo el mundo tener siempre varios escenarios posibles, porque con Bitcoin nunca sabemos si va a ser uno más volátil, uno más extremo. No sabemos si mañana va a bajar un 20% o no sabemos si nos vamos a ir a 50%, pero lo que nos dicen las métricas es que es posible visitar esa zona de 32.000 y no me asustaría tampoco para nada. Luego, ¿qué estamos teniendo también a nivel general? ¿Vale? Vamos despacio, vamos primero por la corta y corto plazo, y luego a nivel general, ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, a mí me encanta la métrica esta también de la ganancia y pérdida neta realizada. Realizada significa cuando vendemos las monedas, cuando las entregamos y obtenemos una serie de beneficios o de pérdidas. Si nos fijamos, estamos ahora mismo en positivo y la métrica te indica que a lo mejor estamos un poquito sobreextendidos con ese color rojo, pero fijaros que llevamos de media vendiendo bitcoins en positivo desde hace aproximadamente 2 meses, desde finales de octubre. Es decir, repito, de media, estos indicadores nos muestran que de media todos los bitcoins que son vendidos, que son entregados para negociarse, están en ganancias. Entonces, esto es una brutalidad. Si os fijáis, poco son los momentos en los que estamos tanto tiempo en positivo, por así decirlo, ¿vale? Son muy poquitos los momentos en los que estamos sobreextendidos de forma positiva. Entonces eso me lleva a pensar otra vez en correcciones, pero puede pasar cualquier cosa. Es muy sencillo ver zonas de soporte, es muy sencillo ver zonas objetivo, pero lo que no sabemos es cuándo va a dejar de crecer, ¿vale? Porque al final el FOMO que puede llevar a un inversor a meter dinero, depende del sentimiento general de mercado, que obviamente es muy positivo. Desde luego, como dices, Jesús, el sentimiento es muy positivo, sobre todo a corto plazo. Como tú dices, bueno, es imposible saber qué va a pasar en los próximos días, pero es cierto pues, que el optimismo, ¿no? El FOMO, desde luego que ha vuelto al mercado cripto. Si te parece, Jesús, vemos también un poco métricas un poco más a largo plazo, a ver si nos dan pistas de qué puede pasar, por ejemplo, de cara al año que viene, para no ser tan cortoplacistas, no fijarnos solo en lo que va a pasar de aquí a final de año, ver un poco pues a largo plazo qué podría más o menos suceder. Vale, fíjate que de cara al año que viene, de cara a final de año, también tenemos el halving, ¿no? Ahí a las puertas. Las métricas también se mueven por ciclos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esas ganancias realizadas siempre se van a mover a favor del precio, y, como estáis viendo, es, digamos, relativamente sencillo saber que estamos al comienzo de algo y podemos ir monitorizando esas bajadas, esas subidas. Y por así, déjame buscar una que yo creo que viene muy a coalición, que la tengo por aquí, las ondas Hodel, que yo creo que las conocéis, y miden muy bien los ciclos en el sentido de la distribución que cada tipo de protagonista de mercado tiene en función de cómo está estructurado el precio, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo? Vamos a quitar, por ejemplo, los que invierten a 10 años, los que invierten a 7 a 10 años, los que invierten de 5 a 7 años tampoco me interesan, ¿vale? Los de 4 a 5 años también. Si os estáis fijando, vemos como ciertas montañitas de colores más cálidos van muy en consonancia y van con una correlación positiva conforme el precio sube. Conforme el precio va subiendo, lo tenemos por aquí, lo tenemos por aquí. Por ahora, esas cortes están totalmente inactivas.
¿Qué va a pasar el año que viene? Nadie lo sabe. Es muy difícil preverlo, pero sí que podemos conocer, sí que podemos saber los triggers, ¿no? Eso es en inglés, los activadores. Sí podemos saber los activadores por los que empezar a enfocar esa tan esperada bull run, ¿vale? Y sobre todo empezar a vigilar este tipo de métricas que rigen el porcentaje de acumulación por parte de cada holders. Fíjate a ver si se ve mejor aquí. Yo creo que se ve mejor aquí. Mira, lo vamos a ver mucho mejor aquí. Los ciclos son claros y al final veis cómo entendéis que estamos en un mid-range. Un mid-range significa que estamos como a mitad camino entre el suelo y el techo. Y es muy difícil ver si esos institucionales se están distribuyendo, que como todavía no es el caso, estamos a la espera de ver si bajamos más para que haya un último tirón acumulativo y en una tendencia alcista más pronunciada como la que tuvimos en el 2020-2021 y sobre todo la que hemos tenido desde los 15.000, esa distribución de los institucionales es absorbida por puro FOMO por el resto de minoristas. Eso es lo que sucede, fijaros, en una tendencia alcista cuando los colores más fríos, los verdes, los azules, se van quedando sin saldo. Fijaos la tendencia bajista, ¿vale? Y al final aquí abajo solo están invertidos los colores naranjitas, los cálidos, que son los que están con los bolsillos llenos en última instancia de ciclos alcistas. Fijaos aquí en nuestro ciclo actual cómo vamos teniendo una serie de bajada de balances de este tipo de inversores, de los que están invertidos desde hace 3, 4 años, 2 años, 3 años, 4, 5 años, pero no vemos todavía una tendencia alcista por parte de los minoristas, por parte de los que invierten a corto plazo. Por eso estoy como para que se construya todo de forma fiable, de forma legítima. Para mi opinión personal, necesitamos bajadas y que ya vuelva a subir. O sea, si volvemos al gráfico de Bitcoin, desde que superamos la zona esa psicológica de la que tanto hemos hablado cuando quebró FTX, que es esta, ¿vale? Esta que estoy señalando, es que es el primer impulso. Me faltan muchos más para comprobar que de verdad existe una tendencia alcista que nos lleve a 60, a 70, a 80. Entonces, fíjate que las próximas veces que hablemos será mucho más fácil controlar todas estas variables cuando esto esté confirmado, cuando ya veamos esto confirmado, cuando esto esté confirmado. Entonces, ¿cuál es el punto dulce por el que podremos no confirmar, sino fiarnos y estar bien seguros de que tenemos una tendencia alcista? Pues por aquí, ¿vale? Por aquí, y cuando estos puntos se respeten, ¿vale? Cuando tengamos esta zona de oferta, como estáis viendo en el gráfico, que se ha superado con intención, con confianza y vuelva a ser testeada, convertida en demanda. Entonces ya por aquí ya veremos cómo los institucionales van vendiendo, van inundando el mercado de monedas y cómo vamos viendo esas cortes más cortoplacistas llenándose los bolsillos hasta superar por los máximos históricos y demás. Pero ya te digo que es muy pronto, muy pronto, Sergio. Muy pronto, como dice el Jesús, para saber qué va a suceder. Nos quedamos con el corto plazo, nos quedamos de momento con que Bitcoin ha vuelto a romper máximos anuales y que sigue sobre todo el optimismo en el mercado cripto, que también se echaba en falta después de lo que hemos vivido tanto el año pasado como el anterior. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Nos vemos en la siguiente. Chao, Sergio. Chao. Gracias. Nosotros pendientes de lo que sucede en el mundo cripto, también pendientes de lo que sucede a nivel internacional. Si recuerdan, el viernes les contábamos pues que Bolaños, el ministro de Justicia de España, decía bueno, pues que en Europa no están preocupados con la ley de amnistía, que de hecho, bueno, pues parece que han dado el beneplácito a España. Ojo, porque ya salió uno de los ejecutivos de la Comisión Europea, el propio Reinders, diciendo que todavía había muchas cosas que comprobar, todavía había muchas preguntas que plantear a España, precisamente unas preguntas que se están planteando en estos momentos. Vamos a conectar con este directo y enseguida se lo contamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo les quería hacer una pregunta a los dos. Se ha dicho que no hay preocupación por la situación del Estado de Derecho en España, pero respecto a la ley de amnistía, dado que ustedes, la Comisión Europea, ha formulado una serie de preguntas, les quería preguntar si me pueden decir un poco por dónde van esas preguntas. Quiero decir, ¿cuál puede ser la preocupación de la Comisión Europea respecto a la ley de amnistía, ahora o cuando acabe el proceso parlamentario?
Y al ministro, una pregunta de última hora. Se ha sabido que se han detenido a dos personas del CNI por colaboración con Estados Unidos, por vender información a Estados Unidos. Le quería preguntar si tienen información al respecto y qué ha sucedido. Gracias. Muy bien, pues gracias por su pregunta. No seré muy original porque hemos respondido la pregunta varias veces. El comisario ha explicado que se está produciendo un proceso de diálogo, que ese diálogo se desarrolla con preguntas, con respuestas a todas las preguntas, con total transparencia, con total normalidad, en un proceso que es absolutamente normal y donde se llega a la conclusión de que en este momento la Comisión Europea y el Gobierno de España están completamente alineados y tienen una posición común, como esta misma mañana decía el comisario. A partir de ahí, pues creo que hemos respondido reiteradas veces a esa pregunta. Y sobre la segunda cuestión que me plantea, pues hoy se ha sabido, o es una información que teníamos desde hace unos días, y ahora lo que procede es que se desarrolle la investigación judicial y que, por tanto, toda la documentación y toda la colaboración que nosotros podamos aportar, desde luego que lo haremos para que se esclarezcan cuanto antes estos hechos. Alors, je vais à nouveau tenter d'être précis. En ce qui concerne les préoccupations concernant l'état de droit, nous les exprimons, notamment, parce qu'il peut y avoir des procédures d'infraction, il peut y avoir d'autres types d'outils utilisés, mais notamment dans le rapport sur l'état de droit. Donc, concernant les 27 États membres, vous trouverez nos préoccupations sur l'état de droit dans ce rapport et en particulier dans les recommandations. Et donc il y a évidemment des préoccupations à l'égard de tous les États membres pour faire en sorte que l'on puisse améliorer la situation de l'état de droit. Et je le répète à nouveau, en ce qui concerne l'Espagne, nous avions mis comme une priorité le renouvellement du Conseil général de la justice et le démarrage immédiat dans la foulée de ce processus de réforme. Donc il y a partout en Europe, évidemment, des possibilités d'améliorer la situation de l'état de droit et nos préoccupations, nous les remettons aux États membres dans le cadre de ce rapport sur l'état de droit que l'on discute d'ailleurs au Conseil Affaires Générales comme au Conseil Justice avec les ministres de la Justice également sur les points plus particuliers concernant la justice. En ce qui concerne la Russie, je répète, nous avons effectivement une position commune sur la procédure. Nous avons engagé un dialogue de questions et de réponses. Nous avons d'abord demandé à recevoir le texte et puis nous allons... Estamos pendientes de la respuesta por parte de la Comisión Europea. Le están planteando las dudas que este mismo comisario expresaba sobre la amnistía en España después de que Bolaños, después de que el ministro de Justicia dijera nada, que la Unión Europea que no estaba preocupada para nada, que la Comisión Europea no tenía dudas. Parece que se está desmintiendo en las últimas horas. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos a conectar, volvemos a andar sobre esta cuestión de la amnistía en España y sobre todo las dudas que sigue planteando la Comisión Europea. Una breve pausa y volvemos. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de estas dudas que se están planteando en torno a la amnistía después de que uno de los comisarios de la Comisión Europea, el propio Didier Reynders, dijera que tiene muchas preguntas que plantear todavía al ministro de Justicia, a Félix Bolaños, que precisamente estaba en esta comparecencia, como decimos, para intentar resolver algunas dudas después de que el propio Bolaños dijera la semana pasada pues que la Comisión Europea prácticamente había dado su beneplácito a la ley de amnistía promulgada en España y diciendo pues que no había muchas dudas, que no había muchas cuestiones a este respecto. Enseguida vamos a volver a conectar con esta rueda de prensa, como decimos, una rueda de prensa importante, fundamental, en un momento en el que la amnistía sigue dando mucho que hablar en España, con manifestaciones incluso que tuvieron lugar este mismo fin de semana y con el foco puesto en la respuesta por parte de la Comisión Europea, por parte de este comisario Didier Reynders, que ya expresó sus dudas la semana pasada y que esta mañana, hace apenas unas horas, volvía a incidir en este asunto, volvía a decir que tiene muchas cuestiones, muchas preguntas que plantear a España, precisamente unas dudas que se están planteando en esta rueda de prensa con la que vamos a conectar en apenas unos segundos. Venga, conectamos ya. Recomendación que emitimos en el 2022. Tuve la oportunidad de explicarla después del verano durante una visita en Madrid al conjunto de las fuerzas políticas y a los actores involucrados en el sector judicial. Repetimos nuestra recomendación en el informe del 2023. Esperamos a que se celebraran las elecciones, se nombrara el gobierno y nosotros queremos seguir avanzando de esta forma, pero la Comisión está abierta al diálogo y si nos llega una propuesta que es objeto de un acuerdo entre las principales formaciones políticas en España, nos la estudiaremos. Lo único que puedo decir es que por experiencia sé que los procesos de reformas llevan más tiempo que una mera renovación, por decirlo así. Y por ello se nos ocurrió primero la renovación y después se abren las discusiones sobre la reforma. Pero de nuevo, si el diálogo entre formaciones políticas en España desemboca en una propuesta, nos estudiaremos esa propuesta, y si gracias a ello podemos avanzar hacia una reforma compatible con las normas europeas y rápidamente se nombra este Consejo y se llevan a cabo todos los nombramientos necesarios, no nos vamos a oponer. Gracias. Y una última pregunta, Irene. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo les quería hacer una pregunta a los dos. Se ha dicho que no hay preocupación por la situación del Estado de Derecho en España, pero respecto a la ley de amnistía, dado que ustedes, la Comisión Europea, ha formulado una serie de preguntas, les quería preguntar si me pueden decir un poco por dónde van esas preguntas. Quiero decir, ¿cuál puede ser la preocupación de la Comisión Europea respecto a la ley de amnistía, ahora o cuando acabe el proceso parlamentario? Y al ministro, una pregunta de última hora. Se ha sabido que se han detenido a dos personas del CNI por colaboración con Estados Unidos, por vender información a Estados Unidos. Le quería preguntar si tienen información al respecto y qué ha sucedido. Gracias. Muy bien, pues gracias por su pregunta. No seré muy original porque hemos respondido la pregunta varias veces. El comisario ha explicado que se está produciendo un proceso de diálogo, que ese diálogo se desarrolla con preguntas, con respuestas a todas las preguntas, con total transparencia, con total normalidad, en un proceso que es absolutamente normal y donde se llega a la conclusión de que en este momento la Comisión Europea y el Gobierno de España están completamente alineados y tienen una posición común, como esta misma mañana decía el comisario. A partir de ahí, pues creo que hemos respondido reiteradas veces a esa pregunta. Y sobre la segunda cuestión que me plantea, pues hoy se ha sabido, o es una información que teníamos desde hace unos días, y ahora lo que procede es que se desarrolle la investigación judicial y que, por tanto, toda la documentación y toda la colaboración que nosotros podamos aportar, desde luego que lo haremos para que se esclarezcan cuanto antes estos hechos. Voy a intentar ser preciso. En cuanto a las preocupaciones relativas al Estado de Derecho, las expresamos. Puede haber procedimientos de infracción, se puede recurrir a otras herramientas, pero eso se hace en el informe del Estado de Derecho.
Sobre los 27 Estados miembros, nuestras preocupaciones sobre el Estado de Derecho de cada uno de los Estados están ahí en las recomendaciones. Y ahí pues hay recomendaciones a todos los Estados miembros para que se pueda mejorar la situación del Estado de Derecho. Y en lo que se refiere a España, emitimos como prioridad la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que se lanzara inmediatamente después con el proceso de reforma. En toda Europa hay posibilidades de mejorar el Estado de Derecho y esto lo comunicamos a los Estados miembros en el informe y se trata en el Consejo de Asuntos Generales y en el Consejo de Justicia con los ministros en los puntos más especiales que se refieren a la justicia. Y bien, tenemos una posición común sobre el procedimiento. En cuanto a su otra pregunta, hemos pedido recibir el texto de la ley de amnistía y procedemos a dialogar con las autoridades españolas. En cuanto al fondo, la posición de la Comisión, lo repito nuevamente, eso solo se expresará al final del procedimiento cuando el texto quede adoptado por el Parlamento español y tengamos enfrente una ley. La Comisión siempre procede así, interviene para evaluar la situación al final del procedimiento. En cuanto a los distintos problemas que destacamos, habrán tenido ocasión de asistir a los debates en el Parlamento Europeo. Y allí se habló de los asuntos que tratamos con el gobierno español. Y, entre tanto, pues el diálogo con el gobierno español lo reservamos a ese interlocutor. Enrique. Gracias. En español, Enrique Salveto de la ABC, es una pregunta para el ministro. Me ha venido a la cabeza que en la última... Bueno, esto que están escuchando ahora mismo, Didier Reynders, el comisario de Justicia, y el ministro Félix Bolaños, diciendo dos cosas que parecen lo mismo, pero en realidad están en las antípodas. Dice Bolaños, en presencia nada menos que del comisario de Justicia, estamos en la misma sintonía, vamos en la misma línea. Al final es un diálogo de preguntas y respuestas. Félix Bolaños, pensando que somos todos estúpidos. Claro que un diálogo es de preguntas y respuestas. Dice, estamos de acuerdo en el fondo. Efectivamente. Le preguntan a Didier Reynders lo mismo y responde, nosotros no hemos mirado el fondo. Cuando nos llegue la ley de amnistía, como hace siempre el comisionado de Justicia, entonces miraremos qué pone ahí y entraremos en el fondo. En cuanto a las advertencias, si ustedes siguieron el debate, dice Reynders, en el Parlamento Europeo, ya tienen claro, si siguieron el debate, ya tienen ustedes claro qué es lo que vamos a hacer nosotros y por dónde va nuestra línea. Bueno, pues desde aquí se siguió el debate y se lo dimos a ustedes en directo. La cosa es evidente. Como ponga alguna de las cuestiones que hablan de lawfare, o que, insisto, quitando el concepto, pero que hablan de que la justicia, los jueces, están utilizando la ley de manera torticera para acusar y cargar contra los políticos, la investigación irá más allá. Y veremos entonces cómo se realiza esta amnistía y a juicio de qué. Amén de que tiene que entrarse y valorarse el hecho de que algunos de los delitos están vinculados por terrorismo directamente con el apoyo que daba Suiza a través de entre a Puigdemont y a Rovira, a la señora Marta Rovira y al señor Carles Puigdemont, el apoyo que les daba Suiza, que a su vez se trasladaba hasta Tsunami Democratic, que no era otra cosa que lo que se consideraba que podía estar incurriendo en delitos de terrorismo por algunos jueces. Eso es lo que está pasando ahí. Dice Bolaños, si estamos alineados con Europa, estamos en lo mismo. Respuesta de Didier Reynders. Bueno, el fondo todavía no lo hemos visto, ya lo veremos. No parece lo mismo. No parece lo mismo. Lo diga quien lo diga. Félix Bolaños, Didier Reynders, Comisión de Justicia de la Unión Europea. Ya son daños en el funcionamiento de la justicia y, por tanto, un daño también en lo que son los derechos a un servicio público como es el de la justicia en nuestro país. Sobre la segunda pregunta que plantea, pues mire, nosotros vamos a apostar siempre por el diálogo. Dialogamos con la Comisión Europea, dialogamos con el principal partido de la oposición y esos procesos de diálogo, como pasa con la Comisión Europea, que son procesos de diálogo que se desarrollan con total normalidad, donde se comparte posición, donde se alinean posiciones, y esta es la realidad.
esta es la realidad. Pues nos gustaría que esos procesos de diálogo también se desarrollaran con el principal partido de la oposición. En este momento, pues no hay más que abrir cualquier periódico al azar por cualquier página para darse cuenta de las cosas absolutamente irreales y alejadas de la realidad que dice la oposición en nuestro país. Y por tanto, yo espero que las cosas se vayan normalizando, que todo vuelva a los cauces de normalidad institucional de los que nunca se debió salir, y que por tanto que ese diálogo con el Partido Popular lo podamos abordar lo antes posible. De acuerdo, muchas gracias. Pues con esto concluimos esta rueda de prensa. Gracias. Bueno, hasta aquí ha llegado el espectáculo de Félix Bolaños, ministro de Justicia, que sigue diciendo que tanto la Comisión Europea como España tienen una posición común, cuando estamos viendo contradicciones absolutas en todo momento entre el discurso de Bolaños y el discurso del comisario de Justicia Reynders. Seguimos pendientes de esta cuestión, la amnistía que sigue dando mucho que hablar en España, y nosotros, antes de despedirnos, hablamos ligeramente, también rápidamente, de lo que está sucediendo en el mercado cripto con precisamente una apuesta que también da mucho que hablar. Vamos a hablar de Bukele, de El Salvador, la apuesta que hizo por Bitcoin, que, ojo, ya está en positivo. La analizamos de la mano de Manu Ferrari, cofundador de Money on Chain. ¿Qué tal? Muy buenas, Manu. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andas? ¿Todo el tiempo? Placer volver a tenerte por aquí. Muy rápido, si te parece, Manu, hablamos sobre la apuesta de El Salvador. Bukele, presionado, criticado, y ahora pues también haciendo que su país gane ya no solo turismo, ya no solo una campaña de marketing brutal, sino que encima la apuesta que hizo por Bitcoin ya está generando más de 3 millones de dólares. ¿Qué te parece la apuesta de Bukele, como decía, siempre criticado, y ahora pues también cayendo unas cuantas bocas? Bueno, lo lindo de Bukele es que está haciendo la estrategia que todo bitcoiner que está hace tiempo en esto recomienda, ¿no? Él está haciendo un DCA. Está entrando una cantidad fija todos los meses, callado, tranquilo, sin hacer mucho alarde de esto. Y esa estrategia ha demostrado hasta ahora ser muy, muy efectiva. Yo creo que va a ser histórico, ¿no? Y nada, me parece que es una estrategia desde el punto de vista financiero muy interesante, y ha sido el primer Estado soberano en hacer uso de estos activos como una estrategia financiera. Después tengo mi propia visión sobre si un Estado tiene que comprar o no Bitcoin, si tiene que tener un Estado un tesoro nacional a largo plazo con este tipo de activos o no. O sea, yo personalmente creo que es mejor siempre bajar los impuestos y que cada uno haga con su dinero lo que tenga ganas. Pero evidentemente a Bukele le ha ido bien en esta estrategia. Y hablando de estados, Manu, ha salido en las últimas horas también una noticia que apunta a Max Keiser, una de las personas más importantes dentro del sector cripto, que dice, ojo, que Qatar podría comprar 500.000 millones de dólares en Bitcoin. En este momento en el que vemos mucho FOMO, vemos subidas en el mercado, mucho interés por parte de las instituciones, Qatar querría arrasar con el mercado prácticamente comprando 500.000 millones. ¿Qué te parece esta noticia? Si la ves también viable o no, porque no sé si va a haber tantos Bitcoin como quiere comprar ya Qatar, y también cómo afectaría al mercado. Esto ya sería una apuesta pues incluso más gorda, ¿no?, que la de Bukele, más o menos. Ahí estaría. Bueno, justamente El Salvador es un microestado, ¿no? Versus un fondo soberano como el de Qatar o el fondo soberano de Noruega, o justamente los mutual funds de Estados Unidos, que, bueno, en el caso de Estados Unidos necesitan que se aprueben los ETF. Entonces, hoy en día realmente las grandes fortunas a niveles globales, las que han entrado, creo que han entrado a nivel personal de algún individuo, pero no han entrado a nivel institucional. O sea, creo que hay muy pocos fondos institucionales, los hay, o sea, Fidelity Investment y otros han entrado, pero de una manera muy tibia todavía. Yo creo que no se han movido ni siquiera posiciones similares a la del oro. Y hay no solamente en oro en esos fondos, sino que esos fondos manejan, bueno, gran parte de sus assets están en bonos, están en real estate, y desde mi visión es el Bitcoin como store of value, como instrumento de reserva de valor, compite contra varios assets.
es un sustituto como activo de reserva de valor versus muchos assets que justamente los fondos institucionales, las grandes carteras de inversión, todavía no, o sea, que están todas posicionadas en esos assets y en Bitcoin no. En Bitcoin muy, muy poquito. Entonces, la verdad que sí, creo que si un fondo como el de Qatar entrara, igual creo que no lo va a hacer de golpe, creo que lo va a hacer de una forma paulatina. Y claramente creo que el caso, el bull case para Bitcoin desde el punto de vista financiero existe. Así apostamos muchos. Obviamente esto no es un consejo de inversión en lo más mínimo, no es financial advice, pero bueno, cada uno, yo creo que hay varios escenarios, hay mucha probabilidad sobre esto. Es muy interesante, por ejemplo, toda la charla que hizo Michael Saylor sobre el tema en la Bitcoin, por ejemplo, que ahí lo pueden buscar, está público ya en el podcast de la conferencia de Bitcoin que estuvimos cubriendo hace poquito. Sergio, la verdad que es muy interesante la visión de grandes empresarios sobre el tema. Bueno, muy rápido, vamos a comentar también lo que se está cociendo en Argentina con Samson Mow, una de las mayores celebridades del espacio cripto. Ayudó precisamente en esta apuesta de El Salvador, también fue uno de los artífices de los bonos Bitcoin de El Salvador, que, ojo, se va a reunir con Milei en el primer trimestre de 2024. Cuéntanos un poquito qué esperas de esta reunión. Mira, lo primero es, espero que suceda. O sea, Samson es un gran evangelizador para los estados y sobre todo creo que los estados, los estadistas, lo primero que tienen que hacer es educarse. Como digo, no sé si necesariamente Argentina deba con fondos públicos ir y comprar Bitcoin. Como comento, para mí hoy en día realmente Argentina lo que tiene que hacer es reducir el déficit fiscal. Creo que, como dice Milei, no hay plata para nada, tampoco hay plata para comprar Bitcoin, pero sí me parece que está muy bueno, por ejemplo, que se eduque al soberano, ¿no? Que se eduque a los estadistas, a los que están a cargo del gobierno, sobre todas las bondades. Sinceramente, lo escuché hace unos años a Javier decir que no sabía nada de Bitcoin, después lo escuché hace no tanto decir algunas cosas donde me dio la impresión que estaba aprendiendo sobre el tema. Creo que Samson lo que puede hacer, y Jan Tri, que es esta organización que colabora con estados nacionales en la bitcoinización de alguna manera, creo que puede ayudar en educar, ¿no? En acercar distintas experiencias, visiones. Como digo, por ejemplo, que Bitcoin sea una moneda de curso legal, que no sea taxada por el Estado argentino, me parecería genial, por ejemplo. Hoy en día, si uno hace ganancia con activos digitales como Bitcoin, eso está taxado en Argentina y en realidad muchos argentinos usamos Bitcoin para protegernos de un activo, del dinero que emite el Estado argentino, que se evalúa a razón de más del 100% anual, ¿no? Entonces, la verdad que te cobren impuestos por tratar de proteger tus finanzas no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, pues importante, por lo menos, Manu, lo que tú dices, ¿no? Que vaya habiendo educación por parte de los políticos y que poco a poco se vaya dando pasos, aunque no todos tienen por qué hacer lo que ha hecho el propio Nayib Bukele, aunque, como estamos contando, de momento la jugada le ha salido bastante bien. Muchas gracias, Manu, por estar por aquí una semana más. Breve, pero intenso. Gracias, Manu. Muchas gracias, Sergio. Placer. Nosotros nos vamos ya saben, mañana volvemos con más a la misma hora, en el mismo sitio, analizando las subidas impresionantes que seguimos viendo en el mercado cripto durante las últimas semanas. Gracias por acompañarnos una tarde más, buenas tardes y buenos profits.